Buenos días. Hoy haremos la sustentación de nuestro proyecto de investigación titulado Estudio Hidroclimático de la subcuenca del río Apolo. Mi grupo está conformado por Andrea Tatiana Barajas Hernández, Alison Estefanía Salamanca y quien les habla Laura Marcela Fuente Chapinzón. Durante esta investigación nos sumergimos en un análisis detallado de los datos hidrológicos y climáticos de la subcuenca del río Pulo. También utilizamos herramientas avanzadas para modelar tendencias climáticas y posibles efectos durante el flujo del río, eh, contribuyendo así a una mejor comprensión del comportamiento del mismo. Además, evaluamos cómo las actividades humanas y los cambios en el uso del suelo pueden influir en el equilibrio hídrico de la subcuenca. Como descripción del problema, tomamos que en la subcuenca del río Apolo se enfrenta actualmente a una escasez de agua que contribuye principalmente pues, a la sobreexplotación del recurso hídrico. Esta situación se debe al uso inadecuado del agua por parte pues, de actividades agrícolas, industriales y de consumo humano, así como también a la contaminación de las subfuentes de agua debido a vertidos industriales y domésticos no tratados y la falta de gestión apropiada del agua y la ausencia de planes de conservación del recurso. Como objetivo general planteamos evaluar y analizar la relación entre las condiciones climáticas y del ciclo del agua de la subcuenca del río Pulo con el fin de proporcionar información precisa y útil para la gestión sostenible del recurso hídrico. Como objetivos específicos, tenemos como primer objetivo caracterizar la región de estudio mediante parámetros morfométricos y en análisis de datos históricos de temperatura, precipitación, viento y otros parámetros climáticos relevantes. Como segundo objetivo, tenemos recopilar información identificando de manera efectiva los hallazgos y resultados del estudio para realizar posterior análisis estadístico de datos, variabilidad y hidrológica en la zona de estudio. Y como tercer objetivo tenemos establecer una propuesta enfocada en el fortalecimiento del saneamiento básico en la zona de estudio de acuerdo a las necesidades actuales de la subcuenca. Como generalidades del municipio tenemos que la localización de la subcuenca del río Apulo se encuentra esta misma en el municipio de Apulo, Cundinamarca, y hace parte, eh, comprende, una superficie de 485,68 hectáreas, hace parte de las subcuencas del tercer orden de la cuenca del río Bogotá, y pues esta nace en el municipio de Apulo, en el cerro Manjuy, ubicado en el municipio de Facatativá a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sus principales afluentes son los ríos eh, Curi, Cachipay, y pues estos drenan su caudal al río Apulo, aguas arriba en el municipio de La Mesa. El río Apulo desemboca sobre la margen derecha del río Bogotá, aguas abajo, en el casco urbano del municipio de Apulo a unos 500 metros sobre el nivel del mar. En general, el río tiene una longitud de 45 kilómetros y hace parte, en la cuenca alta se encuentra la zona montañosa con pendientes de aproximadamente 10% y la cuenca baja en su desembocadura es una superficie plana con pendientes entre el 3 y el 1%. La subcuenca del río Apulo se encuentra en el departamento de Cundinamarca, como yo lo había mencionado, y hace parte de los municipios de Facatativá, Zipaquirá, Boyacá, La Mesa, Anapoima y Apulo. A continuación, pues, visualizamos la tabla de distribución territorial de los municipios que ya mencioné. Otros municipios que se encuentran dentro de la subcuenca es Anapoima, Apulo, Boyacá, Albán, Tocaima y Jerusalén. La zona de origen de la subcuenca se encuentra a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar, mientras que en la parte inferior está a una altitud de 405 metros sobre el nivel del mar para nuestra zona de estudio. Para la delimitación de la cuenca se realizó mediante el software ArcGIS y QGIS, y pues en la imagen se observa la generación de las curvas del nivel en el software, que en este caso fue QGIS, donde se obtienen unas curvas de nivel más suavizadas, y pues sin embargo al momento de generar de manera automática se observa gran diferencia. Se encuentra diferenciada nuestra zona de estudio y con una línea amarilla que bordea toda la parte que vamos a analizar. Seguido a esto, vamos a hablar de más generalidades de la subcuenca. En este caso, vamos a hablar del relieve que en ella se encuentra. La subcuenca del río Pulo se encuentra pues, en el departamento de Cundinamarca y como ya habíamos mencionado, forma parte de la cuenca del río Bogotá. El relieve de esta subcuenca es variado y presenta características propias de la geografía de la región andina y los colombianos. Esto significa que el terreno está dominado por montañas y cadenas montañosas que pueden alcanzar altitudes considerables y pues lo que resulta en pendientes pronunciadas y valles profundos. Esta subcuenca tiene una extensión aproximada de 800 kilómetros cuadrados y se localiza en los municipios de La Mesa, Analaima, Cachipay, Chipile, Anapoima, Zipaquirá, Boyacá y Apulo. Esta subcuenca se caracteriza por presentar topográficamente relieves montañosos, principalmente en su parte occidental, con predominio de relieves ondulados, fuertemente ondulados, escarpados y muy escarpados, contribuyendo así al 85.5% de su área total. En la parte central, la subcuenca
se concentran las zonas de relieve más suaves asociadas a la planicie aluvial del río Pulo, con predominio de relieves planos a ligeramente ondulados, aunque estos relieves solo contribuyen el 5% de su área total. La planicie aluvial del río Apulo es por lo general bastante angosta y solo se ensancha en la parte baja de la subcuenca sobre la confluencia del río Bogotá en cercanías del área urbana del municipio de Apulo. Y en cuanto a valles y llanuras aluviales, a pesar de la presencia de montañas, también existen valles y llanuras aluviales a lo largo del curso del río Pulo y sus afluentes. Estas áreas suelen ser fértiles y adecuadas para la agricultura. En cuanto a quebradas y cañones, la topografía de la subcuenca del río Apulo incluye numerosas quebradas y cañones, ya que estos accidentes geográficos son el resultado de la erosión causada por el flujo del agua a lo largo del tiempo. En cuanto a alturas variables, tenemos que la altitud de la subcuenca del río Pulo varía considerablemente desde las cimas de montañas hasta las zonas más bajas en los valles, dando así una amplia gama de altitudes, influyendo en la vegetación y el clima de la región. En cuanto a la vegetación en esta subcuenca es diversa y debido a las variaciones de altitud y clima, en las zonas más altas se encuentran bosques de montaña, mientras que en las áreas más bajas se pueden encontrar selvas tropicales y vegetación de sabana. El recurso hídrico se caracteriza por relieves montañosos y es propicio en la formación de numerosos ríos, arroyos y quebradas que contribuyen al caudal del río Pulo. Estos recursos hídricos son esenciales para la vida de la región y la agricultura de la misma. En cuanto a las actividades humanas, dado que la subcuenca del río Pulo se encuentra cerca de Bogotá, la capital de Colombia, ha habido un impacto significativo en las actividades humanas en la zona debido a la agricultura, la ganadería, la urbanización, que han influido a la reconfiguración del relieve y la calidad del agua de la subcuenca. En cuanto a los ecosistemas y zonas de vida, tenemos que se presentan bosques de montaña, bosques subandinos, selvas tropicales, sabanas y pastizales, zonas agrícolas, áreas urbanas y cuerpos de agua. En cuanto a los bosques de montañas, son las zonas de mayor altitud de la subcuenca y se encuentran los bosques de montaña. Estos bosques albergan una gran biodiversidad con una variedad de especies de árboles, arbustos, helechos y líquenes. Entre la fauna se pueden encontrar aves, mamíferos, anfibios y anfibios que se adaptaron a las condiciones de mayor elevación de esta parte de la subcuenca. En cuanto a los bosques subandinos, en las partes intermedias de la subcuenca tenemos altitudes moderadas donde se encuentran los bosques subandinos y estos son característicos de estribaciones de la cordillera oriental de los Andes y presentan vegetación diversa que incluye especies vegetales como el roble, el laurel y el arrayán y también albergan una fauna variada. En cuanto a selvas tropicales, estas áreas están en las partes más bajas y cálidas de la subcuenca y especialmente en las llanuras aluviales cercanas al río Pulo y sus afluentes. En ellas se pueden encontrar selvas tropicales y pues estos ecosistemas son ricas en biodiversidad y albergan una gran variedad de especies de plantas, animales, incluyendo aves, reptiles, mamíferos y una amplia gama de insectos. En cuanto a sabanas y pastizales, en algunas zonas de la subcuenca, especialmente en las áreas de mayor altitud, se pueden encontrar sabanas y pastizales que son áreas abiertas con vegetación herbácea. Y pues estos ecosistemas son importantes para la ganadería y agricultura que se desarrolla en la región. En las zonas agrícolas a lo largo pues, de la subcuenca se encuentran áreas destinadas a la en donde se encuentran gran variedad de cultivos como lo es el maíz, el café, la caña de azúcar y otros productos agrícolas propios de la zona. Y en las áreas urbanas, la subcuenca del río Pulo también incluyen áreas urbanas y suburbanas, especialmente en las proximidades a ciudades como Bogotá. Estas áreas tienen su propio impacto en el medio ambiente y la calidad del agua de la subcuenca. Y por último, los cuerpos de agua esta subcuenca cuenta con una serie de arroyos, quebradas y embalses que son importantes para el suministro de agua potable y la regulación del flujo de agua en la región. Nuestros parámetros de estudio está la construcción de la curva isométrica. En este caso, una vez realizada la delimitación automática de la cuenca en software como QGIS o ArcGIS, se genera el raster de las curvas del nivel en el software. En este caso, nosotros utilizamos el software QGIS y aquí se obtienen las curvas del nivel con las que vamos a trabajar y pues ellas nos arrojaron las alturas a las cuales se iban a trabajar dentro de nuestra área de estudio. Para la construcción de la curva isométrica se utilizan las alturas de la franja, el área de la franja, el porcentaje de área total y el porcentaje de área acumulada. La curva isométrica es un gráfico que representa la distribución de altitudes en el área geográfica de estudio y pues en este gráfico el eje horizontal muestra las altitudes y el eje vertical indica la proporción de área relativa ocupada por estas altitudes. Esta curva es una herramienta común para determinar la geomorfología y la climatología del área de estudio. Entonces, a partir de los resultados del cálculo de áreas entre curvas y de nivel y rangos mínimos y máximos, tenemos que la cota máxima es de 3.400 metros sobre el nivel del mar y la mínima es de 425 metros sobre el nivel del mar. Se generó la curva a partir de estos datos y los resultados. A continuación se muestra la curva que se generó
y como resultado de esto, de acuerdo al gráfico, la curva que se obtuvo fue una curva tipo A, la que indica el porcentaje de área sobre la altura relativa. En este caso, se deduce que la curva isométrica de nuestra cuenca es una curva tipo A y por lo tanto nos indica que es una cuenca con gran potencial erosivo en fase de juventud. Seguido de esto, generamos nuestro histograma de alturas de la subcuenca, el cual nos puede dejar ver o se visualiza de una mejor manera un área y la estructura vertical de la misma. Para los valores de variación mensual variable de escorrentía en la subcuenca del río Pulo, se debe tener en cuenta que estos valores representan la cantidad de agua que fluye superficialmente en el área de estudio, específicamente en un mes determinado. Entonces, estos valores los tenemos de enero a diciembre. Y pues estos valores son indicadores claves para comprender el régimen hídrico de la cuenca o región de estudio. Estos se pueden expresar en términos de volumen de agua o en porcentaje de precipitación, como los presentamos a continuación. Entonces tenemos porcentajes de precipitación por mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, siendo septiembre el mes con mayor porcentaje de precipitación y siendo octubre el mes con menos porcentaje de precipitación, con un 29%. Estos datos son esenciales para la gestión del agua, la planificación hidrológica y la evaluación de riesgos, ya que nos indican en qué meses va a llover más y también pues ayudar al balance hídrico y pues, a la conservación de ecosistemas y el equilibrio eh, de la subcuenca. Pues respecto a la escorrentía, la gran mayoría de meses se observa que el valor mensual no supera los valores multianuales y se observa que en algunos meses en los cuales el valor fue excedido entre los rangos del 50 al 80%. En cuanto al diagrama de rosa de vientos, representa la frecuencia y la dirección del viento en una ubicación específica durante un periodo de tiempo determinado. Para la construcción de las rosas de viento se tuvieron en cuenta los datos de las estaciones de Florida y las Mercedes y se realizó la construcción de estos dos diagramas a partir de los datos de precipitación y vientos y temperatura de las estaciones. Entonces, la construcción de la rosa en la construcción de la rosa de viento se debe tener en cuenta que la velocidad del viento es un vector dibujado en el sentido y la dirección del viento con la longitud proporcional a la velocidad del viento. Para nuestro primer gráfico, que se desarrolló a partir de los datos de la estación Florida, se tiene que la mayor velocidad de viento corresponde a un intervalo de 5,7 y 8,80 metros por segundo, que representa una frecuencia aproximada del 34% en la dirección noreste. Y en cuanto a la construcción del gráfico de la estación Mercedes, en esta estación se tiene la mayor velocidad de viento correspondiente a un intervalo de 3,60 y 5,70 metros por segundo, que representa una frecuencia aproximada del 34% en la dirección sureste. Bueno, básicamente acá pueden observar el análisis de tormenta de la subcuenca del río Pulo, básicamente teniendo en cuenta las estaciones de precipitación nacional diaria. ¿Sí? Básicamente acá pues, se puede evidenciar la precipitación total acumulada de la subcuenca del río Pulo durante el mes de junio del 2017, que básicamente fue de 261,9 milímetros. Cabe resaltar que esa cantidad de precipitación es significativa, pues ya que supera el promedio mensual de precipitación para la subcuenca, que es de 150 milímetros. Y la precipitación máxima registrada en la subcuenca fue de 56 milímetros, que se produjo el 15 de junio del 2017. ¿Sí? Esta precipitación se produjo en un periodo de 2 horas, lo que corresponde a una intensidad de precipitación de 2,83 milímetros por hora. ¿Sí? Y cabe resaltar que la precipitación se distribuyó de manera irregular durante el mes de junio, ya que pues, los días con mayor precipitación fueron el 15 de junio con 56,6 milímetros y el 20 de junio con 37,5 milímetros. Y básicamente estos son los datos, y los días con menor precipitación fueron el 22 de junio con 0 milímetros y el 23 de junio con 0,6 milímetros. Con respecto a la precipitación acumulada en la subcuenca del río Apulo, durante el mes de junio del 2017 fue mayor que la precipitación acumulada en el resto del país durante el mismo mes. Básicamente, ya que el promedio nacional de precipitación para el mes de junio del 2017 fue de 100 milímetros. Entonces, básicamente, estos datos sugieren que la subcuenca del río Apulo es una zona propensa a las inundaciones, y que pues, la precipitación es irregular y la ocurrencia de tormentas intensas pueden provocar en el río Apulo que se desborde y cause inundaciones. Aquí en esta imagen se muestran dos gráficos que representan la precipitación acumulada en la subcuenca del río Apulo durante el mes de junio del 2017. El gráfico de arriba, conocido como curva de masa, muestra la precipitación acumulada en función del tiempo, y el gráfico de abajo, conocido como histograma, muestra la intensidad de la precipitación en función del tiempo. Entonces, según la curva de masa, la precipitación total acumulada en la subcuenca durante el mes de junio fue de 261,9 milímetros. Esto supera el promedio mensual de precipitación para la cuenca, que es de 150 milímetros. Entonces, básicamente, la precipitación se distribuyó de manera irregular durante el mes, y con los días con mayor precipitación es el día 15 de junio,
que básicamente cuenta con 56,6 milímetros y el 20 de junio con 37,5 milímetros. Entonces, la gráfica de abajo, corresponde al histograma, podemos ver la intensidad máxima de recepción, que básicamente registra que es de 2,83 milímetros por hora, que básicamente se produjo el 15 de junio, ¿sí? Entonces, esta intensidad de precipitación se considera alta, ya que pues, puede provocar inundaciones en áreas propensas. Bueno, entonces acá lo que se hizo fue también analizar los datos del 2018 y ponerlos en comparación del 2017, ¿sí? Entonces, básicamente la caída de la subcuenca del río Pulo durante el mes de junio del 2018 fue menor, ¿sí? Ya que la precipitación total acumulada fue de 198,9 milímetros, lo que es inferior al promedio mensual de precipitación para la subcuenca, ¿sí? Que básicamente es de 150 milímetros. Cabe resaltar que también la precipitación se distribuyó de manera más uniforme durante el mes, y que básicamente los días con mayor precipitación fueron el 7 de junio con 58 milímetros y el 11 de junio con 50 milímetros. Y la intensidad máxima de recepción registrada en la subcuenca fue de 2,1 milímetros por hora, que se produjo durante el 11 de junio. Y básicamente, en comparación con la gráfica de precipitación del río Apulo en junio del 2017 con respecto a la gráfica de precipitación del río Apulo en el 2018, muestra una tendencia general a la baja, ¿sí? Básicamente, la precipitación total acumulada en 2018 fue de 198,9 milímetros en comparación con los 261,9 milímetros del 2017, ¿sí? Que básicamente esto representa una disminución del 25%. A partir de ello, también pues la precipitación se distribuyó de una manera más uniforme en el 2018 que en el 2017, ¿sí? Ya que en el 2017 hubo 2 días con precipitaciones superiores a 50 milímetros, mientras que en el 2018 solo hubo un día con precipitaciones superiores a 50 milímetros. Sí, básicamente estas diferencias se deben a una serie de factores en las cuales se incluyen, básicamente, número uno, un patrón climático más seco en general, ya que pues el año 2018 fue un año seco en Colombia con una precipitación total inferior a los medios en todo el país. Y pues también una temporada de huracanes más débil, también, ya que pues en el Atlántico en 2018 fue pues la más débil desde 1993, ya que pues solo hubo 9 tormentas tropicales y 2 huracanes. Pueden evidenciar la forma de la red de drenaje, los órdenes de drenaje, ¿sí? Básicamente la subcuenca del río Apulo es de orden 5 según el mapa, ya que pues muestra una jerarquía de drenaje de los orden 1, que son pequeñas quebradas que alimentan los ríos principales, y la unión de 2 de orden 1 forma uno de orden 2 y así sucesivamente, ¿sí? La bifurcación esencial para distribuir drenajes indica una capacidad adecuada en la red, ¿sí? Básicamente la escala de estudio impacta en la identificación de drenajes, resaltando los principales a nivel departamental. No obstante, se destaca la capacidad de la cuenca para ramificar sus drenajes de manera eficiente. La imagen muestra datos sobre la red de drenaje de la subcuenca del río Apulo en Colombia, y los datos indican que la subcuenca tiene una red de drenaje poco desarrollada, ¿sí? Con cursos de agua cortos y bastante estrechos, ¿sí? Lo que puede provocar que el agua se acumule rápidamente durante las tormentas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones. Y como resultado tuvimos que la densidad de drenaje es de 0,50 kilómetros por kilómetro al cuadrado, y la longitud de drenaje es de 287,45 kilómetros. Para hallar la precipitación media de la subcuenca del río Apulo, se obtuvo la precipitación total mensual de las estaciones hidrometeorológicas Argentina, La Mesa, La Esperanza, Mesitas y Pedro Pablo. ¿Sí? Se realizó un llenado de datos faltantes por medio de los métodos de las proporciones y la distancia ponderada para los años que tenían muchos meses faltantes, ¿sí? Y posteriormente se analizó la consistencia. Solo se implementaron correcciones de la estación argentina debido a que los valores de bondad de ajuste R al cuadrado de las otras estaciones fueron muy cercanos a 1, ¿sí? Como se puede ver en las figuras. Buenas noches. A continuación les voy a hablar sobre los parámetros morfométricos que se hallaron mediante el polígono de Darcis para la cuenca del río Apolo. Y bueno, estos parámetros son el ancho de la cuenca, el índice de alargamiento, el índice de forma, el coeficiente de compacidad, la relación de elongación, el rectángulo equivalente y la longitud del cauce principal. Como inicial medida se halló el área se halló por medio de Arquis y el área nos dio un valor de 485 kilómetros cuadrados. Luego se halló el perímetro de esta cuenca es de 123 y por último la longitud del cauce que son 56 kilómetros. Como ancho de la cuenca se aplicó la fórmula y pues el valor fue de 8.660 kilómetros. En cuanto al índice de alargamiento, también aplicamos la fórmula estipulada en la literatura académica. Este índice nos arroja un valor de 0,006. Pues aquí podemos evidenciar que se presenta un índice de alargamiento menor a 1,4, por ende la cuenca es un poco alargada.
Por otro lado, tenemos el índice de forma de Overton. También aplicamos la fórmula, que la fórmula sería el ancho de la cuenca dame un momento, la longitud al cuadrado. Ese valor fue de 0,154 y pues como medida pues encontramos que tiende a ser alargada, baja susceptibilidad a las avenidas. En cuanto al deficiente de composividad, aplicamos la fórmula y obtenemos un valor de 1575. Bueno, este rango está entre 1,5 y 1,75, corresponde a una forma ovalada o rectangular oblonga. Bueno, por consiguiente, tenemos la relación de elongación. Aplicando la fórmula, nos arroja un valor que es de 0,443. El valor de la relación de elongación se acerca a la unidad cuando la cuenca es muy plana y circular, diciéndose que cuando la cuenca es plana, con porciones accidentales, la relación de elongación está entre 0,5 y 0,8. Tenemos también el rectángulo equivalente. Aplicando la fórmula, tenemos que pues, esta cuenca teórica tendrá el mismo coeficiente de Gravelius y la misma distribución altitudinal de la cuenca original. Bueno, ya por último tenemos la longitud del cauce principal. Bueno, para determinar la pendiente del cauce principal se utilizaron los métodos vistos pues, en la clase, como se muestran los siguientes ítems, y se tuvo en cuenta que según los cálculos del programa, el cauce principal tiene una longitud de 56 kilómetros, como, como lo encontramos aquí en la fórmula, perdón, en la imagen. Bueno, ya para seguir, em, tenemos el otro parámetro, que sería de momento, bueno, el histograma de frecuencias altimétricas. Bueno, para esto, pues, se obtuvo en cuenta el área sobre el área total y se halló el intervalo entre áreas. Aquí podemos encontrar en la gráfica que el intervalo más alto está entre 25,50 y 23,50, con un área total de 48%. Por otro lado, encontramos aquí el polígono de frecuencia. Para realizar el polígono de frecuencia se tuvo en cuenta el porcentaje del área y podemos evidenciar que donde más la frecuencia estuvo más alta fue en el valor de 2.500. Bueno, ya para el método de Isoyetas se tuvo en cuenta valor mínimo, el valor máximo y el promedio de los datos. Podemos evidenciar acá el método de Isoyetas, cómo, cómo se distribuyen a medida del mapa. Y ya, bueno, pues podemos calcular que la verdad, pues en el río Apolo, pues existen variables muy importantes a estudiar, ya que pues el río Apolo actualmente pues tiene muchas falencias y pues también está evidenciando que bueno, a medida de estos estudios meteorológicos, que el cambio climático también está influenciando en estos comportamientos. Y ya, pues eso sería todo. Muchísimas gracias.